De muchos han tomado su vinito, no solamente durante todo el año, sino también en estas fiestas. Y algunos dicen, no sabes, lo traje de tal lugar porque es una fecha especial. Pero si uno viene y dice, mira, la cava donde traje este vino es submarina. ¿Cómo submarina? Sí. Hicieron una cava en el fondo del mar. Hay un recorrido pero muy lindo turístico para hacer, si ustedes van para ese lugar, para el lugarcito que ahora les voy a presentar. Van a poder darse el lujo, si saben bucear, de descubrir una cava al fondo del mar que se accede, por supuesto, buceando, y es una original propuesta de una bodega patagónica. Estoy en contacto con Andrés Papático, que es licenciado en turismo y encargado de realizar este tipo de viajes. Andrés, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Sebastián, para vos y para toda la gente que está escuchando. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Me imagino que la temporada ya comenzó. Sí, ha comenzado con un clima, la verdad, muy lindo, y ya hay mucha gente que viene a visitar la bodega, y también, obviamente, que es una época ideal para poder descender a la cava submarina, porque si bien a priori se puede visitar en cualquier época del año, la época más agradable es cuando tenemos un poco de calor, entonces es mucho más amigable entrar al agua que por ahí en invierno. Pero en invierno también es una buena alternativa, porque siempre explicamos que entramos con trajes de neopren que resisten la temperatura, o sea, no, claro, es que uno se pone un 7-9 milímetros y baja tranquilo. Exactamente, sí, siempre estamos preparados, pero bueno, de igual forma no deja de ser la mejor época para visitar una bodega, incluso también para descender a la cava submarina, y muchas de las actividades que tenemos acá en Viedma son mucho más lindas hacerlas en verano o en primavera que por ahí en invierno. Tal cual. ¿Cuándo nace la iniciativa de realizar una cava submarina y a qué bodega pertenece este emprendimiento? Bueno, la bodega se llama Huapiza, que quiere decir ballena en idioma yámanas, ¿sí? El idioma de los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Es una bodega que nace siendo la única producción de vino de importancia, la única bodega que está en la costa atlántica patagónica, lo cual ya es una novedad en sí mismo, ¿no? Porque no hay muchas producciones de vino insisto, en lo que es la costa atlántica patagónica. La bodega nace en el año 2016 y después en el año 2019, o sea, unos meses antes de que arranque la pandemia, es cuando nace el proyecto de la cava submarina. Se toma un lote muy limitado de 1.500 botellas que van al Golfo San Matías, ¿sí? O sea, nosotros la bodega la tenemos en Viedma y la cava está en el Golfo San Matías, entonces mandamos 1.500 botellas distribuidas en 3 jaulas para acelerar el proceso de añejamiento. Y bueno, llevó prácticamente un año de trabajo. Entonces esa primer tanda que entró en el 2019 salió en el 2020, bueno, con el objetivo de hacer un experimento en primer lugar, y rápidamente nos dimos cuenta que, así como ocurre en Europa, lo que sucede con el vino es que se añeja más rápido, es decir, 3 años en una cava normal equivalen a 8 meses debajo del agua, y desde ese momento hasta ahora se sigue realizando el proyecto. ¿En qué lugar está emplazada la cava submarina? Y seguramente esto es lo que todos nos preguntamos, ¿cuáles son las condiciones de profundidad y de presión que hacen que el proceso de maduración se acelere y también sea premiado este vino internacionalmente? Bueno, la cava más o menos está al frente de las grutas, como para que tengan una referencia, está a unos 1.000 metros hacia adentro en el mar. La profundidad no es muy significativa, o sea, estamos hablando de que cuando hay marea baja hay alrededor de entre 6 y 7 metros, y cuando la marea está alta puede haber entre 10 y 12 metros. Por eso cualquier persona puede visitar la bodega y descender a la cava submarina, porque no requiere de que uno sea experto. Es el equivalente a un bautismo submarino, ¿sí? Lo que hacemos es llegar a la base en tierra, donde ahí, digamos, después de hacer la visita a la bodega, se hace una charla, ¿sí? Practicamos en una pileta con el equipo de buceo para que la persona se acostumbre a esa sensación de respirar bajo el agua y nadar durante un buen tiempo por debajo. Y una vez que está todo ok, que comprobamos que puede compensar bien, que se acostumbró y que se siente cómoda esa persona en el agua, ahí es cuando recién ingresamos al mar con un semirrígido. Y obviamente cada persona baja acompañado de un buzo profesional, no es que va solo. Y bueno, rápidamente llegas al fondo del mar y ahí es donde conocemos la cava submarina. O sea, no requiere mucha complejidad. Sí, obviamente siempre tener en cuenta que, bueno,
por ahí si hay alguna cuestión médica a considerar, está bueno informarlo, tenerlo en cuenta, pero no hay nada que prácticamente que impida hacer un buceo. Andrés, ¿y cómo es la experiencia de quienes después descorchan el vino y sienten no solamente la adrenalina de haber estado ahí abajo, sino después en tierra, en la superficie, ya con los sentidos mucho más dispuestos? ¿Cuáles son las etiquetas que se saborean, los varietales, y qué dice la gente? Bueno, el primero, la cava submarina se puede visitar siempre. Hoy por hoy la posibilidad de extraer un vino y poder degustarlo, el que está en la cava submarina está sujeto siempre a que haya stock, porque no nos olvidemos que estamos en el mar siempre ejerce mucha fuerza, mueve las jaulas, nos ha pasado en muchas ocasiones de que alguna botella se rompa, entonces, y aparte nosotros para poder retirar una botella y para que quien visite la cava pueda degustarlo correctamente, la botella tiene que haber pasado ese proceso de añejamiento. Es decir, si yo hace un mes coloqué la botella, no tiene mucha gracia sacarla porque la botella no va a tener toda esa vida que se le adhiere normalmente, como cualquier piedra que está bajo del agua, y tampoco va a ocurrir ese proceso de acelerar el añejamiento. Entonces, eso siempre está, la posibilidad de degustar el vino que sale de la cava está sujeto al stock y al momento en el que uno va a hacer la visita. Pero las veces que hemos podido degustar un vino y luego de hacer la visita a la cava, la experiencia es espectacular, porque nosotros lo comparamos con una botella normal y la realidad es que cambia bastante. Normalmente uno va a encontrar, primero, los vinos que van abajo del agua son el Cabernet Sauvignon y el Malbec, de todos los varietales que trabajamos, que además trabajamos también el Pinot y el Sauvignon Blanc. Esos son los varietales que van abajo del agua, el Malbec y el Cabernet Sauvignon, y cuando uno los prueba, si los comparas con un vino normal, entre comillas, normalmente tiene un color un poco más teja, es un poco más suave, sí, es un poco más, no es tan fuerte, digamos, no te pica tanto el alcohol. Esas son las principales características que uno va a encontrar en ese vino, a diferencia de uno de una cava. Pero ya el hecho de, imagínense que para quien no ha buceado, ya el solo hecho de bucear es una experiencia que lleva mucha adrenalina en sí mismo. Uno está entrando en un medio que no es natural, imagínense como aquel que vuela por primera vez, ¿no? Entonces eso ya te genera mucha adrenalina, y el hecho de llegar al fondo, encontrarte con la cava, con todos los pescaditos y toda la vida submarina que está rodeándola, y después cuando te sacas una botellita y la descorchás arriba en el medio del mar con un paisaje increíble, es maravilloso. Y aparte de esto, ¿no? Hay mucha gente que por ahí duda o no entiende cómo es el proceso de por qué se acelera el añejamiento. Bueno, lo que nosotros comprobamos es que la diferencia entre un vino y el otro es mucha, ¿sí? O sea, se nota, es más, hemos hecho catas ciegas en las bodegas y la gente, aún quienes no tienen experiencia, notan la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué se acelera el proceso de añejamiento del vino? La realidad es que nadie lo sabe con certeza. O sea, esto arranca con proyectos europeos, o sea, barcos que se encontraron sumergidos con botellas adentro y se probaron y se dieron cuenta que los vinos estaban en un espectacular estado. Bueno, entonces lo que hicimos acá fue copiarlo. Hay quienes creen que la frecuencia de impacto de luz puede afectar. La presión, según siempre nos dicen los enólogos, es una variable que está descartada, o sea, afecta a la botella, pero al punto de que por ahí a veces la puede llegar a romper, pero en esos casos ya la botella está descartada. Hay otros que hablan de la temperatura controlada que tenemos en el Golfo, porque nosotros ahí tenemos un cajón de agua que circula prácticamente como encerrado entre lo que es Península Valdés y el camino de la costa Río Negrino. Entonces, bueno, hay varias variables que estamos estudiando, pero al día de hoy sigue siendo de alguna manera un misterio. Sí, sí. No tenemos la respuesta, pero no es que no la tenemos nosotros, no la tiene nadie, la respuesta de por qué verdaderamente el mar provoca que se acelere el añejamiento del vino. Tal cual. Andrés, gracias por atenderme, felicitaciones por este emprendimiento que hace también al turismo de la República Argentina un atractivo más, y exclusivamente a este corredor de la Patagonia Argentina. ¿Dónde los encuentra la gente en las redes? Bueno, nos pueden seguir en Instagram, Viedma Experiencias, y Bodega Guapisa, en cualquiera de los dos. Se contactan por medio del chat o el teléfono de WhatsApp que aparece por ahí y pueden hacer la experiencia sin problemas. Siempre lo que recomendamos es reservar con anticipación, porque hay que siempre revisar, hacer la experiencia en un día donde el clima esté lo mejor posible para poder disfrutarlo bien. Y bueno, y a partir de ahí los asesoramos, y por supuesto que ustedes también están invitados a venir cuando gusten.
Va a ser un placer. Andrés, muchas gracias por atenderme. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente para ustedes. Andrés Papático, licenciado en turismo, hablando sobre esta novedosa bodega submarina en la República Argentina.